Muy bien, tenemos la lección 2.1 de la unidad 1 de octavo grado, suma de números consecutivos. Como podemos observar en el problema, nos plantean, efectúa las siguientes sumas y determina un procedimiento para sumar 5 números consecutivos. Como podemos observar, acá tenemos la suma de números consecutivos. Como podemos ver, en el primer caso tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, son 5 números consecutivos que se están sumando. De igual manera, 13 más 14 más 15 más 16 más 17 son también números consecutivos, ya que si observamos el número que está después, prácticamente es el número mayor, el número inmediato mayor. De igual manera el 15, el 16 y el 17 son números consecutivos. Entonces, como nos están pidiendo que determinemos un procedimiento para sumar 5 números consecutivos, entonces si nosotros podemos observar el número que está al centro, prácticamente es la mediana que tenemos aquí, y pareciera que si esa mediana, ese número que está en la posición media o en la mediana, lo multiplico, ese número que está al centro lo multiplico por el número de números que tengo, 1, 2, 3, 4, 5, parece que me va a dar la respuesta de toda la suma. 3 por 5 se nos hacen 15. Si sumamos los números, 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10, y 10 más 5 es 15. Al parecer llegamos a la respuesta indicada. Si nos fijamos en este 1, 2, 3, 4, 5, el número que está al centro o en la posición mediana es el 15. Entonces, si multiplico 15 por cuántos números, 1, 2, 3, 4, 5, también por 5, se supone que estaríamos llegando a la suma de esos números consecutivos. Si efectuamos 5 por 5, se nos hacen 25 y nos llevamos 2, y 5 por 1, 5, y 2 que llevamos, se nos hacen 7. Entonces, como podemos ver, llegamos aparentemente a 75. Y si nosotros efectuamos esta suma, 13 más 14 más 15 más 16 más 17, en efecto, si lo hacemos en calculadora, llegamos prácticamente a la misma respuesta. Pero ahora bien, hemos hecho una conjetura de que el término o el número que está al centro, al multiplicarlo por el número o por el total de números que tengo de esa suma consecutiva, llego a lo que es la suma, como lo mostraba en el primer caso. Pero ¿cómo lo podemos comprobar que eso es así? Entonces, para poderlo comprobar, vamos a hacer un pequeño razonamiento. Vamos a ver, en el ejemplo 2, vamos a tomar como parámetro el 13. Entonces, el 13 es prácticamente donde inicia la suma, y vamos a ver de que el 13 prácticamente se encuentra implícito en el 14, el 13 está implícito en el 15, en el 16 y en el 17. Si podemos ver, el 13 lo voy a mantener como tal. Ahora le voy a sumar. ¿De qué forma puedo establecer ese 13? Lo puedo establecer como 13
sumándole 1. Luego acá el 15 lo puedo ver como 13 sumándole un 2 que se hace en 15. Luego el 16 lo puedo ver como 13 sumándole un 3. Y por último el 17 lo puedo ver como 13 sumándole un 4. Como podemos ver, en todos los casos el 13 aparece sumado con un número. Entonces, si al 13 le llamamos n para establecer una operación general, entonces aquí tengo que a 13 lo expreso como n y a este 13 también lo voy a expresar como una n sumándole un 1. A este otro 13 lo establezco como n sumándole 2 y así sucesivamente. N más 3, ya que lo que quiero hacer es sumar para ver a qué expresión llego de forma general, para ver de qué forma se suman 5 números consecutivos de una manera general usando n, partiendo de que n puede ser cualquier número consecutivo que voy a comenzar a sumar. Entonces aquí tengo n más 4. Ahora si desarrollamos esta suma de forma general, ¿cuántas n tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5n. ¿Y cuántos números tengo? 1 más 2 se nos hacen 3, más 3 se nos hacen 6, más 4 se nos hacen 10. O sea que 5n más 10, esto representa de forma general la suma consecutiva de 5 números, donde n prácticamente va a representar a la cantidad de términos que estoy sumando o de números que estoy sumando. Entonces hemos llegado, les decía, a la expresión que me permite de manera general encontrar la suma de 5 números consecutivos, y lo hemos hecho a partir del análisis de la expresión 2 o de esta sumatoria que tengo acá, donde hemos deducido que prácticamente n es 13 porque iniciamos tomando el parámetro 13, n es 13. Entonces si quiero averiguar, por ejemplo, la sumatoria de estos 5 números consecutivos usando esta expresión, nos queda 5 por el valor de n, que lo definimos como 13, más 10. Y si multiplicamos 5 por 13 nos da exactamente 65, sumado 10. Si sumamos estos dos números se nos hacen 75. Y eso fue prácticamente la suma que habíamos encontrado al principio, que les decía que si sumábamos estos números en calculadora llegábamos prácticamente a la misma respuesta. Entonces hemos, de una manera general, expresado la sumatoria de números consecutivos. Muchas gracias.